Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu congregación, tu iglesia, por este lugar, Padre, por esta isla, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en tu iglesia, y lo que seguirás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, juntos y también individualmente, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando con nosotros como hasta ahora, por favor, Padre. Que todo lo presentamos y te lo traemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cristina ha leído un pasaje de la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y hay un personaje que se llama Saulo. Y era un fanático y era un ¿qué? Un religioso, ¿vale? Vivía encuadrado en su doctrina, en sus maneras, en sus métodos, en su religiosidad. Eso es, vamos a apagar los móviles también, se me ha olvidado decirlo antes, o ponerlo en silencio, por favor. Y hay mucha doctrina todavía en las iglesias, hay muchos religiosos todavía en las iglesias. Y el Señor nos quiere tratar y nos quiere moldear a fin de que pasemos de la religiosidad y el fanatismo al cristianismo, ¿vale? No significa que porque tú vengas a una iglesia cristiana ya seas cristiano. Al igual todavía no das la talla como cristiano o te pasas demasiado y eso se convierte en extremos, ¿vale? El extremo que no da la talla y el extremo que te pasaste de rosca. Hay un límite, hay un equilibrio donde tú tienes que andar. Y ese equilibrio no te lo va a marcar ningún pastor, ningún líder. Tú no tienes que escuchar lo que un hombre te dice. Tú tienes que escuchar lo que Dios te dice a través de su palabra. Y si lo que yo voy a compartir hoy no coincide con la palabra, tú tienes la obligación de escudriñar la palabra y confrontarme a mí, ¿de acuerdo? Ya sea pastor, ya sea líder, ya sea hermano en la fe. Estamos para cumplir la palabra de Dios, no para avergonzarnos mutuamente ni para perseguirnos unos a otros, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar muy claro. Y este Saulo se ve que no lo tenía muy claro todavía. Este Saulo fanático y religioso mataba cristianos. Un poquito antes mataron a Esteban, un poquito antes de lo que ha leído Cristina. Mataron a Esteban, el primer mártir cristiano que hubo. Y este primer mártir dice que hablaba y el rostro era como el de un ángel. Estaba iluminado, lleno de gracia. Y dice que los judíos contemporáneos ahí en Jerusalén lo escuchaban y se quedaban atónitos hasta que él comenzó a acusarles y a decirles las cosas que estaban haciendo mal. Y cómo mataron al Mesías y cómo no creyeron en él. Ahí se encendieron en ira y lo apedrearon. Y un tal Saulo, que era joven, no niño como algunos predican y dicen, sino joven, era joven de 16, 18, 20 años, no lo sabemos, consentía en la muerte de Esteban y tenía la ropa de Esteban a sus pies, mientras que los otros le apedreaban. Y cuando le apedreaban, iban a donde más dolía, a la cabeza, a los miembros, hasta que lo enterraban en piedras. Ya sabéis, el fanatismo hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Esto se está viendo hoy día también, en la persecución de la iglesia cristiana. Esto no solamente fue en el primer siglo, en el primer año. No solamente se cumplió lo que dijo Jesús ahí, ese primer año, de que os perseguirán, os llevarán a las sinagogas, os matarán y creerán que lo están haciendo ¿en qué? En mi nombre. Esto se sigue haciendo hoy día. Sri Lanka, un país que es budista, hinduista, y que tiene la fuerza islámica rodeándole, se están convirtiendo al cristianismo de una manera espectacular. ¿Qué está haciendo el enemigo a través de esos islámicos, de esos extremistas, de esos hinduistas, budistas? No todos, me estoy refiriendo a los extremistas. ¿Qué están haciendo? Destruyendo iglesias, matando a hermanos y hermanas nuestras. Hace poco mataron a un pastor y a 25 hermanos en una iglesia, sacerdotes, católicos, evangélicos, todo lo que huela a Cristo hay que destruirlo. Y si entráis en internet veréis las atrocidades que están haciendo. Y ese es uno de los muchos lugares que aún sigue en persecución. Entonces este hombre y estos, celosos y férreos de las doctrinas,
creen que lo están haciendo en el nombre de Dios. Creen que están cumpliendo la voluntad de Dios. Y este Saulo creía que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que estaba siendo respaldado por Dios mismo. Y este asolamiento de iglesias que estamos viendo y que podemos leer de nuevo en el capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando, casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres. ¿Qué significa arrastrar? De donde te pille, del pelo, del tobillo, donde te coja, ahí te arrastro y te saco, te humillo y te saco. Hombres y mujeres. ¿Os imagináis esa escena? Esos niños padeciendo el sufrimiento de sus padres, simplemente porque han creído en un tal Jesucristo, el Hijo de Dios. Simplemente porque han decidido creer en el Mesías, que los otros no creían. Solamente por lo que tú creas ya te van a juzgar y te van a arrastrar y te van a asesinar. ¿Es justo esto? ¿Creéis que es justo? No lo es. Y lo estamos viendo hoy día, que estamos tan compensados con la justicia. Sin embargo, es cuando más injusticia hay en nuestra sociedad. Y dice que los entregaba en la cárcel, y no era la cárcel de ahora, era la cárcel de antes, la cual no tenías derecho a nada, ni a un abogado, ni a una ayuda, ni a una comida, ni a nada. Estabas ahí en el suelo y estabas con grillos, con cadenas a los pies, a las manos, mientras que tus hijos a saber dónde estaban y qué comían y qué hacían ese día. Y eran perseguidos, injuriados por todos o señalados por todo el pueblo. ¿Dónde está Dios en ese momento? Podríamos decir, Señor, no es justo. Han creído en ti. Sabéis que todos los cristianos dicen que huían, pero solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Aquellos que predicaron del Evangelio quedaron, y los que habían recibido el Evangelio salieron pitando, desconsolados, perdiendo sus familiares, algunos encerrados, otros asesinados quizás, apaleados. Y en ese momento dice, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios mío? No te vemos. No te sentimos en nuestras vidas. Esto es injusto lo que me está pasando. Por causa de tu nombre me está persiguiendo y no veo que aparezcas por ningún sitio. Hermano, y eso está ocurriendo también en nuestras iglesias hoy día. Y quizás no tan abultadamente, pero falsos pastores, falsos hermanos que te tienen que decir cómo vivir tu vida. Y muchos cristianos y cristianas heridos del corazón cambian de un sitio a otro buscando algo mejor, buscando salir de esa cárcel en la cual se han criado muchos de ellos o muchos de nosotros. Pensamientos caducos, encerrados, mandamientos de hombre, como dice Pablo, ¿por qué queréis volver a esclavizaros otra vez con esos pensamientos, con esas cosas que Cristo os liberó? ¿Por qué queréis volver a esos rudimentos? Y esto, hermano, el Señor va a confrontarlos. El Señor un día se va a poner delante de estos falsos, porque se puso delante de Saulo. Y esto está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que vais a leer en casa hoy. Eso van a ser los deberes para leer en casa. El capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Cómo Saulo iba ciego detrás de la iglesia de Jesucristo para meterlos en la cárcel, para abusar de ellos. Y Cristo mismo salió y dice, ya está bien. Se lo detuvo. Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Perseguir a estos es perseguirme a mí. ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a librar? Perseguir a estos es perseguirme a mí. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Y Saulo no tuvo otra que caerse porque se chocó con su realidad. Dice que yendo Saulo se le apareció y cayeron. Y eso ocurre cuando una persona choca con Jesucristo. Cuando una persona choca con la realidad, que rebotas para atrás. Porque con el que choca es mucho más fuerte que tú. Y tienes que rebotar y caer a los pies. Y lo increíble de este hombre es que creyó y se puso en las manos de Dios. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso lo vais a leer hoy, si Dios lo quiere. Y tenéis la posibilidad de hacerlo, que seguro que tenéis la posibilidad. Y las ganas. Yo os animo
Porque tener un encuentro con Cristo, como vais a ver en Saulo, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, es una vida nueva, es un cambio de 180 grados. Te cambia la vida al completo, de tal manera que en nuestras congregaciones antes había gente que mataban a otros, pero ya no matan. Antes había alcohólicos y borrachos, pero ya no beben. Antes había personas que robaban, pero ya no roban. Antes había idólatras, pero ya no adoran imágenes. Antes había personas que no creían, pero ahora creen. Y sobre todo, antes había personas que fornicaban, pero ahora se casan. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando entra en tu vida, cuando tienes un choque con Cristo y ves la realidad, dices, uy, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Y muchos de estos éramos nosotros. Y muchos aún seguimos siendo nosotros. Pero Cristo te va a confrontar, porque Cristo quiere lo mejor para ti. Y por eso venimos aquí, para ser confrontados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo, y el verbo es Cristo. No venimos a pasarlo bien, a ver cómo lo hacen las músicas, los músicos. No, venimos a escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que va a picar, como la herida, el agua oxigenada, el betadine, pero va a curar, porque todo lo que pica te va a sanar. La corrección no es bonita al momento que la recibes, pero sabes que su final es tu bien, tu salud, la salud espiritual, la salud que necesitamos para venir a un encuentro con Jesús. Más que para venir a un encuentro, para continuar con la vida que Jesús nos está mostrando. Resulta que ahora, si nos vamos al capítulo 9 y leemos juntos los versículos, me gustaría que abrieseis vuestras Biblias, por favor. Vamos a escuchar los papelitos ahí moverse, venga. Hay Biblias allí en el mueble nuevo que nos han puesto. Hay Biblias que no se usan. Y estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 20 al 25. Saulo predica en Damasco. Ya sabéis que Saulo perseguía a los cristianos. Desde Jerusalén se fue a Damasco y en el camino se le apareció el Señor. Se quedó en Damasco una vez que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y, como vamos a ver ahora, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya no podían más con Saulo. Se hizo una piedra en el zapato. Era demasiado pesado ya Saulo predicando de Cristo. Y dijeron, pero sus acechanzas, lo que los judíos estaban maquinando, llegó al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El perseguidor se convierte en el perseguido. Así de rápido, porque creyó en Cristo y recibió el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿De quién se convirtió en enemigo? ¿De los judíos? ¿De los hombres? De Satanás, del enemigo por excelencia. Y Satanás no quiere que tú dejes de hacer las cosas que estás haciendo. No quiere que dejes de beber, no quiere que dejes de fornicar, no quiere que dejes de robar, de mentir, una mentirijilla piadosa, una cosita de vez en cuando que hagas por ahí, no va a pasar nada. Satanás sabe que mientras más hagas, más te vas a separar de Jesús y menos vas a tener ese encuentro tan necesario. Pero también sabemos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero qué vamos a estar toda la vida abundando en pecado? Para que sobreabunde la gracia que nunca va a llegar. Seamos realistas, nosotros queremos ser usados por Dios. Y Dios no te puede usar de esa manera. Y Dios no podía usar a Saulo de esa manera. Y Saulo era un religioso muy conocedor de la Biblia.
Tenían una amplia visión de la Biblia, o de lo que tenían hasta entonces, esos 39 libros del Antiguo Testamento. Y tumbaría cualquiera, sabía todo desde el Génesis hasta el final de los libros que tenía, el segundo de Crónicas para ellos. Y lo sabía tan bien que era una y otra vez, y se ataba ese cuero a la mano y ese cuero a la frente, y se ponía a orar en el muro o en el templo, y acordaba esos pasajes de Éxodo y de Deuteronomio donde decía: acuérdate del Señor, acuérdate de las fiestas, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro. Y sin embargo, hermanos, para Dios era un hombre inútil. Deja pasar, por favor, a Neri. Era una persona inútil. ¿Por qué? Porque el mucho conocimiento no te acerca a Dios. ¿Lo sabías? Que tú te leas la Biblia una y otra vez y que tú digas y que tú hagas no te va a acercar a Dios. Lo que te va a acercar a Dios es consagrarte, un cambio real, un cambio de vida, un cambio de manera, un cambio de pensar, un cambio de mirar, un cambio de andar, un cambio de hacer las cosas. Y esto es lo que Saulo tuvo que hacer. Por eso yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros queremos un cambio en nuestra vida? Esas manos, fuera orgullo, fuera soberbia. ¿Cuántos queremos un cambio? Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para que ese cambio se convierta en una realidad? No depende de Dios ahora. No es Dios quien te tiene que seguir a ti, eres tú quien tienes que seguir a Dios. El cambio lo vas a producir tú, cuando tú quieras. Dios va a estar dispuesto a darte las herramientas y ayudarte, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Pero ¿cuándo va a ser realidad ese cambio? ¿Cuántos más cultos tendremos que hacer? ¿Cuántas más reuniones los lunes de discipulado, los jueves de oración? ¿Hasta cuándo vamos a estar haciéndonos un Dios de bolsillo? Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es lo que Saulo comenzó a decirle a sus contemporáneos. Este Cristo que matamos, que matasteis, era el Hijo de Dios. Y yo no lo sabía, dice Saulo, pero ahora lo entiendo, por eso os estoy predicando de esto. Ahora, hermanos, son más que palabras, son obras, son hechos. ¿Sabes cómo se llama este libro que estamos leyendo? Hechos de los apóstoles, no palabras de los apóstoles, no dichos de los apóstoles, hechos, lo que hicieron. ¿Por qué es tan fácil hablar y por qué es tan difícil hacer? ¿Por qué con la mente ya nosotros nos hemos convertido a la mayoría en obispos y en pastores y en líderes y en músicos, pero después hay que traerlo a la carne? Cristina, después hay que cansarse, después hay que ejercitar los músculos, después hay que dar pum, 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 pum y llevar el ritmo y no confundirte con el ruido que te viene de otros lugares. Tienes que estar siguiendo ahí concentrado el ritmo que llevas, el ritmo de Jesús, el ritmo de Cristo. Aunque vengan a contratiempo por todos los lugares, tienes que continuar el ritmo de Cristo, porque Cristo es el director de orquesta en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, debemos seguir a Jesucristo y no Jesucristo a nosotros. Nosotros debemos hacer un cambio real en nuestras vidas. Debemos saber en qué posición estamos nosotros. La Biblia va por delante de nosotros. Su Espíritu Santo va por delante de nosotros. Tú no viniste aquí porque te dio la gana. Fue el Espíritu Santo que te ha traído a este lugar. Estaba determinado por Dios que tú escuchases esta palabra hoy. Estaba determinado por Dios que algo vaya a cambiar en tu corazón hoy. Porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dice que muchos creían, iban al Jordán para ser bautizados. ¿Y sabes qué hacían mientras que eran bautizados? Eso está, si queréis leerlo y apuntarlo en casa. Mateo 3, versículos del 6 al 8. Dice que confesaban sus pecados. Porque el pecado que nos asedia, el pecado que está dentro de nosotros pesa mucho y queremos sacarlo. Y tenemos que confesarlo a alguien, ¿sí o no? Estamos haciendo las cosas mal, la vida me ha ido mal y tenemos que sacarlo a alguien. Y ellos no tenían esa relación con Dios, pero cuando vieron a Juan el Bautista, el enviado por el Señor para bautizar, mientras que iban siendo sumergidos, dice: Juan, si tú supieses quién soy yo, las cosas que hago, y Juan hace, al agua. Juan, pero es que tú no sabes, al agua, bla, 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 bla. No, da igual, confiésaselo a Dios. No le confieses a los hombres tus problemas, tus pecados y tus errores. ¿Qué me importa a mí lo que tú eras? Yo quiero saber lo que tú eres ahora. ¿Qué me importa a mí
porque no me va a valer de nada el de antes. A ti sí te va a valer. Las pruebas, las situaciones que Dios ha permitido en tu vida te van a valer para el abanico del futuro, para que tú ayudes a muchos otros. Y por tus obras te conocerán. Pero entonces llegó un grupo de personas religiosos que eran de los fariseos, de la secta de los fariseos. Y después llegaron otros de la secta de los saduceos. Y llegaron donde estaba Juan. Y ya sabéis lo que le dijo Juan, ¿no? Cuando los vio. Ellos llegaron así. ¿Quién te dio autoridad para bautizar? ¿Y sabéis qué le dijo Juan? Nido de víboras. Nido de víboras. ¿Quién os enseñó a pecar y a engañar a esta generación? ¿Y sabes qué le dijo? Lo que Dios nos está diciendo hoy, esta mañana. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que va a cambiar tu vida y la mía. No hablar, sino obrar. Porque parlanchines habemos muchos, pero de los que obran hay pocos. Y Saulo obró. Saulo escuchó, habló y obró. Y fue bendecido por el Señor de tal manera que aún lo tenemos entre nosotros. En estos escritos, es el que más ha escrito en la Biblia. Por algo será, ¿no? Al que mucho peca, mucho se le perdona. El que mucho se le perdona, mucho ama. Y a Saulo se le tuvieron que perdonar asesinatos. Asesinatos crueles, persecuciones, malas maneras. Qué cruel, hermano. Yo creo que Saulo estaría atormentado muchos días de su vida, hasta que comprendió que la gracia de Dios va más allá de tus dolores personales, va más allá de tus situaciones pasadas. Cristo te ha hecho una criatura nueva. Lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. ¿Cuándo? Ahora, desde ahora, olvídate de ahí atrás. Ahora, por eso nuestros brazos no pueden ir para atrás, solo van para adelante. Nadie aplaude para atrás, que yo sepa. Al Señor se le aplaude para adelante y se le sigue para adelante, no se le sigue para atrás. Prueba de caminar para atrás un rato, verás los chocazos que te vas a dar. A Cristo se le sigue con los ojos para adelante. Saulo pasó de ser el perseguidor al perseguido. Por lo tanto, el Señor tuvo que trabajar con él varias cosas. Saulo se convirtió, recibió el Espíritu, pero aún le llamaban Saulo. Aún le decían, Saulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él diría, no me llaméis más Saulo, qué nombre más fastidioso. Qué cosas más malas he hecho en este nombre. Qué cosas más raras he hecho. Entonces, ¿cuándo pasó a llamarse Pablo? ¿Lo sabe alguien? ¿Lo sabemos? Claro que no, hasta que no leemos la Biblia. Y la Biblia nos informa y nos educa. Y en Hechos capítulo 13, que vamos a abrir todos, versículos del 4 al 12, nos da la respuesta a esta hermosa pregunta que le vamos a hacer al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 4 al 12. Los apóstoles llegaron a predicar a Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Esto no lo había leído yo antes, mira. Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado como Bar Jesús, que estaba en el procónsul, pero dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, esta es la primera vez que se le llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Tú sabes que hasta que tú no confrontes tus pecados movidos por Satanás, tú no vas a ver fruto en tu vida. Tú sabes que hasta que tú no le pongas nombre y apellido a tu pecado, a lo que te impide tener una relación con Dios, tú sabes que tú no vas a crecer. Vendrás a la iglesia 1000 años, cada domingo, pero si no confrontas el pecado que tú sabes que vienes arrastrando desde hace tiempo, los pecados que vienes arrastrando desde hace tiempo, si no los confrontas, no vas a crecer. ¿Qué te parece? Los que fumaban, ya no fumamos. Los que fumaban ciertas cosas, ya no fumamos ciertas cosas. Los que bebíamos, ya no bebemos. Los que andábamos en desorden, ya no andamos en desorden. ¿Por qué? Porque se lo confrontamos y se lo presentamos ¿a quién? A Dios. Y todo lo que te ata a este cuerpo y a los vicios no viene de Dios. Son ataques satánicos, ataques demoníacos que están pudiendo sobre ti, que están ejerciendo su poder sobre ti. Y esto le pasaba a este hombre. Pero cuando Saulo decidió usar el poder de Dios que tenía dentro de sí, y se puso serio y miró a este hombre y dice, oh, lleno de engaño, hijo de Satanás, ¿hasta cuándo confundirás? Cuando usó el poder que tenía dentro, ahora, dice el Señor, ahora es tiempo de cambiarle el nombre. Ahora está usando el poder de Dios. Hasta ahora usaba el poder de las Escrituras que le habían enseñado de las doctrinas humanas. Pero cuando comencemos a usar el poder de Dios, nuestra vida se va a transformar. Tu vida no se transformará hasta que tú no le pidas al Espíritu Santo que obre en ti. Y esto es lo que muchos cristianos aún no han entendido. Porque cuando acabamos convirtiéndonos, nos vienen todas estas clases de persecuciones y de pruebas. ¿Por parte de quién? Del enemigo, que no quiere que avances. Pero el Señor nos está diciendo, tenéis mi palabra, en la cual vais a ver cómo también hombres y mujeres fueron perseguidos, pero pusieron la mirada en mí, y a partir de ahí su vida fue transformada. Tú no sabes lo que me alegro yo de haber dejado de fumar hace 20 años, 21 años. Y toda la gloria y toda la honra para Dios. Y aunque la gente me dice, no, eso fuiste tú que le echaste valor, digo, mira, le eché valor 10 años, pero cuando le pedí a Dios tardé 3 meses en quitarme. Así que no me vengas con tonterías. Me puedes quitar lo que tú quieras, hasta las creencias, pero mi testimonio es mío. Y lo que Cristo ha hecho conmigo, eso no me lo borra nadie, ni a hostias. Yo puedo llegar a tener los brazos descoyuntados, las piernas, como lo hacían a nuestros hermanos, los contemporáneos de Pablo. Y es posible que ahí, por algún motivo, como hizo Pedro, negó al Señor. El otro se fue a pescar, el otro se fue a no sé dónde. Pero tu testimonio, lo que Cristo ha hecho contigo, eso no te lo quita nadie. Eso no se borra. Eso no se borra. Esa relación con Cristo va para toda la vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo una y otra vez que recordemos. ¿Qué es lo que te impide tener una relación conmigo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a andar sin confrontar tus pecados, que son tuyos, que los tienes que confrontar tú, que no tiene que venir el pastor a decirte lo que tienes que hacer, que eres tú quien los conoces? Confróntalos en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, y verás cómo vas a ver resultados muy pronto, muy rápido, y vas a ser feliz. Hermanos, aún seguimos arrastrando ciertas situaciones sin resolver en nuestras vidas. Aún seguimos arrastrando ciertos pensamientos, ciertas doctrinas, ciertas religiosidades que a Dios no le interesan, pero a ti tampoco, y a los que están alrededor nuestro tampoco le interesa. Por eso la Biblia aquí le pone nombre al problema que tenía Saulo en ese momento. Elimas o Bar-Jesús. Tú tienes que saber, y yo, poner nombre a lo que te está impidiendo tener esa relación con Dios. Fíjate, hermanos, que hasta que nosotros no nos identifiquemos con aquello que nos está impidiendo crecer, no vamos a avanzar. Ahora, estas mujeres que veis aquí,
que me están echando un cable. Pronto empezará el verano, empezarán a trabajar. Y con el dolor de su corazón tendrán que ir a sus trabajos y no podrán venir algunas de ellas. Pero yo sé que en su espíritu estarán aquí. Y se van a seguir preparando. Pero yo me di cuenta a las personas que no crecen en este lugar. Yo me di cuenta a los que no quieren seguir a Cristo. Lamentablemente, hay muchas más que no quieren seguir a Cristo de las que quieren seguir a Cristo. Y eso es muy duro y es muy triste ver cómo las vidas no avanzan y se quedan completamente estancadas en el barro. Y Jesús pasa continuamente por ahí con la mano extendida y nadie echa la mano a Jesús. Es muy triste. Cuando el pueblo de Israel no quería hacer nada, entonces levantó a una mujer que se llamó Esther para salvar a su pueblo. Y cuando los hombres tampoco querían hacer nada, entonces levantó una mujer que se llamaba Ruth. Y así continuamente ha tenido que levantar mujeres para que hagan los trabajos que los hombres no han querido hacer. ¿Me entendéis? Y cuando llegó Cristo, se rodeó de un montón de mujeres que estaban con él, continuamente, de tal manera que a ella le dio a ver el Cristo resucitado por primera vez. Ellas fueron las que vieron a Cristo resucitado. Ellas fueron las que llevaron la buena noticia de que Cristo ha resucitado. ¿Y qué hicieron los hombres? No la creyeron. ¿Entendéis? Entonces, ponernos en las manos de Dios es no tener límite. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay límite. Pídele lo que quieras. ¿Qué te crees? ¿Que esto no son peticiones concedidas? Todo lo que tenemos aquí. ¿Y por qué no estás pidiendo tú también, hermano, hermana? ¿Por qué no estás pidiendo a Dios que te forme en algo? ¿Por qué no estás pidiendo a Dios que te quite de ahí fuera y te traiga más aquí dentro? Que te dé menos trabajo. Señor, no quiero trabajar tanto, Señor, que yo menos trabajo ya me conformo. Que yo no quiero salir tanto por ahí, Que yo quiero hacer tus cosas. Señor, que yo. Y dice el Señor, pues confróntalo. Ponte ahí, di no, se acabó. Hasta esta hora trabajo, a partir de ahí está cerrado. Ya no voy a hacer más de albañil, de pintura por las tardes, porque yo tengo una misión y esa misión es formarme para perfeccionar y para dar una buena luz y para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero si no nos preparamos, no esperes que el líder o el pastor lo haga todo. Imposible. ¿De acuerdo? Este Saulo no lo podía hacer todo. Inmediatamente se llenó de gente alrededor suyo. ¿Quién bajó sino a Saulo por la canasta? Otros, los apóstoles, amigos de ese momento, hermanos de ese momento. Él no podía bajarse a sí mismo. Después le siguió un tal Bernabé, un tal Marco, etcétera. Cuanto más esperemos, hermano, y esto lo digo por experiencia, las cadenas se harán más pesadas. Cuanto más esperemos a confrontar y a dar este cambio real en nuestras vidas, más pesadas se harán las cadenas. Por eso, hermanos, os quiero decir que no nos conformemos con una hora a la semana para escuchar la palabra de Dios. Que no te tenga que traer otro la palabra de Dios, que te la traiga Dios mismo a ti personalmente, en tu casa, que tú puedas tener esta relación. ¿Cuánto hemos leído la Biblia esta semana, hermanos? ¿Cuánto hemos mirado el móvil? ¿Cuánto hemos mirado las noticias? ¿Pero cuánto hemos leído la Biblia? ¿Qué relación estamos teniendo con el Señor? Os lo estoy diciendo en serio. No es, que cada uno haga lo que quiera. Esto es libre. Pero yo creo que vamos a tener un encuentro con Cristo muy pronto. Algunos más prontos que otros. Unos fallecerán antes, otros después. Y si el Señor no viene antes. Pero el día que nos pongamos cara a cara, nos va a pesar mucho el alma, de las cosas que no hemos hecho. De la manera que fuimos bendecidos y no hemos sabido gestionar, administrar nuestros dones, nuestros talentos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Señor te ha escogido. Que tú estás aquí porque eres un instrumento escogido por Dios. Un instrumento para abandonar la vieja vida. Lo que hacías antes, lo que hacías hasta esta mañana. Ahora vas a salir pensando, esto no lo hago más. ¿Cómo? ¿Que no lo hago más?
que no voy a volver a hacerlo, no me da la gana. Yo quiero seguir a Cristo y estoy viendo que esto no me acerca a Cristo. Pero que lo voy a hacer. Todos hemos tenido que hacer cambios radicales. Pablo es el ejemplo que el Señor nos ha mostrado en esta mañana. Pero no nos olvidemos, el Espíritu Santo del Señor está con nosotros y tenemos vida porque Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos, dice la palabra, y vivimos. Por eso, hermanos, vivamos esta vida que solo Dios nos ha dado una vez, vivámosla bien. Sigamos al Señor, vivamos la junta con el Señor. Solo tenemos un cartucho a quemar, un cartucho. Y cuanto más años pasen y más duro sea la cuesta, menos vamos a servir a Dios. ¿Es durito? Sí, pero es realidad. Y la realidad nos hace confrontar nuestras vidas. Y la realidad se llama Jesús. Por eso, hermanos, me gustaría que pudiésemos, y hermanas, que pudiésemos pensar en todo esto. Que pudiésemos decir, bueno, a ver, yo no quiero ser un erudito, no quiero saber. No. Lo que te está diciendo la Biblia es que por poco que conozcas, lo pongas en práctica. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿sí o no? No tendrás imágenes delante del Señor. Solo delante de Él te inclinarás y solo a Él lo adorarás. Dios fuerte y celoso, que cumple sus promesas. No uses su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Por lo menos ese día no trabajes para venir a la casa de Dios. Pero los demás días acuérdate también del Señor. Y después nos da una serie de mandatos que están aquí abajo, en lo horizontal. Honra a papá y a mamá sobre todo. Y después ama a tu prójimo. Porque esos son los 2 mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Esos 4 primeros mandamientos. Y lo otro que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo matarás, no le robarás, no le mentirás, no le engañarás con su mujer o con su marido. Y tampoco codiciarás lo que tiene tu hermano o tu vecino. Qué fácil es hablar, ¿verdad, hermanos? Pues os digo una cosa. En el Señor, en la palabra, hay poder. Y lo que Dios quiere hacer contigo es sobrenatural. Porque hasta ahora estamos viviendo con la carne. Pero lo que Cristo quiere usar en ti es el Espíritu Santo que Él te ha dado. Para que te haga una persona sobrenatural, poderosa. Y tú también puedas llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Y tú también puedas ser ungido, bendecido y puedas bendecir a otros en todos los lugares donde Dios te va a usar. Muchos de nosotros, cuando nos pongamos las pilas, me vais a pasar a mí, pero de largo, y vais a predicar como los ángeles, y el Señor os va a usar, y lo estamos viendo con los que han decidido ponerse en la mano de Dios. Inmediatamente el Señor los usó. ¡Pam, pam, pam, pam! Han salido pastores de este lugar, han salido personas preparadas, que van de un sitio a otro y a otro y a otro. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y es justo, y nos da lo que queremos, realmente queremos y tenemos en nuestro corazón. Y lo que queremos es su presencia todos los días en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dirigirnos, gracias por corregirnos. Gracias por bendecirnos. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestro día a día. Y delante de ti, Padre, confrontamos nuestros pecados. Delante de ti, Señor, los echamos fuera. Los reprendemos para que tú seas el que tomes el control de nuestra vida a partir de ahora, Señor. A partir de este momento, no mañana o pasado o el año nuevo, sino a partir de ahora, que sea una realidad, Señor. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos pensando en algo que nos está haciendo daño y lo sabemos y nos está alejando de ti. Por eso, Padre, nos gustaría que te quedases hoy con cada corazón, Padre, y que tú puedas obrar. Y esa semillita que tú estás sembrando, Señor, pueda germinar y pueda crecer y pueda dar fruto. Y fruto en abundancia, Señor. Porque en ti somos más que vencedores, Señor.
no esperando a tener las cosas solucionadas en este mundo para buscarte a ti. Todo lo contrario, buscándote a ti, Señor, nuestra vida se va a solucionar. Nuestra vida espiritual es la que va a dominar sobre esta carne, sobre este cuerpo de humillación que estamos arrastrando cada día con nosotros. Señor, muchísimas gracias porque sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que quieren hacer y quieren obrar y quieren trabajar para ti. Hay algo que se los impide. En este día te lo entregamos, te lo presentamos. Sigue trabajando en ello, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.